Bendiga, hermanos. No sé si está un poco fuerte, creo que sí, ¿no? Amén. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a meditar el día de hoy en la segunda carta de Juan. Lo invito para que vayamos a segunda de Juan. Amén. Gracias. Segunda de Juan. Bien. Segunda de Juan es una carta breve en comparación con, ¿no es cierto?, con el resto de cartas, pero tiene un mensaje muy interesante en relación a lo que tiene que ver con, llamémoslo así, puede ser la apologética, la defensa de la fe, el comprender lo importante que es permanecer en la doctrina y en la enseñanza que hemos recibido de la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 7 al verso 11. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén. Hermanos, vivimos en tiempos bastante complejos y difíciles, en donde, querámoslo o no, la doctrina está siendo atacada y ha sido atacada. Pero no es algo nuevo, hermanos. De hecho, me sorprende que Juan escriba estas palabras. Me sorprende también al oír al apóstol Pablo hablando en relación a la defensa del Evangelio. Lo interesante de Juan, que a diferencia de Pablo, Juan les llama a estos el anticristo y lo menciona como tal. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, hermanos, cuando entendemos que cualquier enseñanza o doctrina o cualquier forma de enseñanza se aparta de la doctrina de Cristo, es una enseñanza anticristiana, del anticristo. Porque ¿qué es lo que busca Satanás o el enemigo? Busca que apartemos nuestra mirada del único Salvador, que es Jesucristo. Y de hecho, hermanos, esto es tan sutil que una persona puede tener en muchos aspectos una doctrina muy correcta, bíblica, pero si ha apartado el centro de su doctrina de Cristo, su doctrina está errada. Porque somos salvos por medio de Jesucristo. Él es el centro de nuestra enseñanza. Por ende, por eso les digo, hermanos, que esta es una sutileza. Y los judíos empezaron en muchos lugares en el Nuevo Testamento, lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, empezaron a traer rudimentos antiguos y apartar la vista de los hermanos de Jesucristo. Por eso, tanto Juan como Pablo fueron muy incisivos en atacar y en defender la doctrina. Al Mohler, quizá ustedes lo conocen, un predicador que en este minuto él es presidente del Southern Baptist, que es el seminario bautista del sur, dice: donde se niega la verdad solo queda la terapia. El apóstol Juan podría añadir a este texto: donde se ajusta la verdad reinará la herejía. Y eso es lo que ocurre, hermanos. Cuando tratamos de ajustar la verdad, lo que estamos haciendo es principalmente permitir que la herejía pueda entrar y reinar en medio nuestro. Por eso es importante tener clara cuál es la doctrina. Continúa diciendo: Juan se enfrentó a la teología espiritual y mística de su época.
una forma temprana de lo que hoy conocemos como el gnosticismo, ¿no es cierto? El deseo por el conocer, donde el conocimiento lo es todo. El gnosticismo fue y ha sido una de las tendencias más llamativas, ¿no es cierto?, del mundo como tal, el conocimiento de las cosas. Y entendamos que el gnosticismo adoptó muchas formas a medida que se desarrollaba, pero la mayoría de ellas solían tener dos posiciones principales: tener o entender la salvación solamente como un mero conocimiento, conocer como el concepto de la salvación, y en una segunda instancia que el mundo material, ¿no es cierto?, es lo malo e inferior y que lo espiritual era lo bueno. Entonces las personas simplemente eran llamadas o eran enseñadas a vivir en un misticismo, ¿no es cierto?, en donde simplemente el conocimiento era lo principal o lo que la persona debía darle mayor cabida. Y esto, hermanos, es una afrenta al Evangelio. Por eso Juan tiene una teología muy cristocéntrica y es cristológica, porque está hablando todo el tiempo de Cristo y centra su enseñanza en Cristo. Cuando nosotros apartamos de nuestra enseñanza a Jesucristo, hermanos, debemos tener cuidado, porque nuestra teología, nuestra concepción de Dios se está apartando entonces de la verdad. Hermanos, en aquel tiempo se vivieron tiempos de mucha dificultad para los creyentes, para aquellos que enseñaban principalmente, pero no deja de ser peligroso en este tiempo. Estamos viviendo en la era más informada de todas las que han existido. Usted puede hoy en día, en tan solo unos segundos, buscar el conocimiento de lo que a usted se le ocurra, hermanos. Incluso puede profundizarlo en la medida que usted guste. Pero también las falsas enseñanzas pueden entrar con facilidad a su puerta, a su casa. Por eso el día de hoy vamos a hablar en relación a lo que habla Juan de aquellos que engañaban con falsas enseñanzas y enseñaban del anticristo. El verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Juan pasa, ¿no es cierto?, de oponerse de este error, ¿no es cierto?, principalmente a generar una advertencia de que en el mundo hay engañadores. Y los engañadores, hermanos, no crean que vienen con un letrero aquí diciendo yo vengo a engañarlos. No, hermanos, los engañadores vienen de manera sutil, sin ningún letrero para que usted lo advierta. Es como que usted va pasando por la calle y hay un ladrón, y al ladrón tuviera un letrero que es yo soy el ladrón. Claro que no, el ladrón es sutil, para que nadie lo reconozca, y va a robar en momentos más inadvertidos. Una persona que busca hacer el mal como un ladrón, antes de hacer su maldad, ¿no es cierto?, estudia el lugar a hacer. Bueno, sí que lo hace, pero trata de hacer el mal en el momento que pueda no ser capturado o ser encontrado. Bueno, el que busca engañar lo hace de una manera sutil, ¿no es cierto? Lo hace sutilmente para no ser reconocido. Y la palabra engañador, mis hermanos, implica mucho más que enseñar una falsa doctrina. También incluye conducir a la gente, a las personas, a vivir una vida errada, una vida falsa. Hoy en día vemos a través de muchos lugares que no podría llamarle iglesias, en donde muchos hombres llevan a otros a vivir una vida engañada y errada, creyendo que su vida es una vida acorde a la palabra de Dios, pero sus enseñanzas y doctrinas son totalmente antibíblicas y falsas. Por eso, hermanos, debemos tener no tan solo nuestros ojos y nuestros oídos abiertos, sino que también rogar a Dios en nuestras oraciones para poder ser apercibidos de estos errores doctrinales. Ahora, Juan ha dicho con claridad que la verdad y la vida están unidas.
¿Por qué? Porque de hecho Juan mismo es el que relata los yo soy de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que yo soy la verdad y la vida. El Señor se declaró a sí mismo como la verdad y la vida. Por ende, tanto la verdad como la vida están unidas. Por ende, si yo creo la falsedad, yo creo el error, me estoy apartando de la vida misma. Es tan importante y tan trascendental esto, hermanos, que una persona por una herejía puede perder su alma, hermanos. Si esto no hubiese sido importante, ni Juan ni Pablo lo hubiesen advertido, porque no tendría sentido advertirlo. ¿Para qué? Si no, es un error menor, es un problema menor. Pero era tan importante que lo advirtieron en innumerables veces y ocasiones, de guardarnos, ¿no es cierto?, de aquellos que llevan una falsa enseñanza. ¿De dónde entonces salieron originalmente estos falsos maestros, estos hombres que engañaban? Bueno, como dice la Biblia, muchos de estos engañadores han salido por el mundo, pero ellos salieron de la misma iglesia. Judas capítulo 3 habla sobre esto, ¿no es cierto? Señala que estos abandonaron la verdad, salieron, como dice también en 1 Juan, de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban ahí escuchando la doctrina, la enseñanza, doctrina y enseñanza que no abrazaron, que no les gustó, que no les pareció para ellos lo mejor, y que hicieron, distorsionaron esta doctrina y salieron a engañar a otros, enseñando lo que ellos querían oír o que querían que los demás oyeran de ellos. 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto, hermanos, para nosotros puede ser terrible, porque ¿cómo es posible que estando y conociendo la verdad se hayan apartado en pos del error? Y eso sucede, hermanos. Muchos se han apartado en pos del error. Hechos igual los menciona en el capítulo 20, verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por ende, hermanos, es importante que el cuerpo de Cristo, la iglesia, persevere en la verdad, pero también no dejar de rogar a Dios para que nos mantenga en la sana doctrina, en una enseñanza sana y correcta, como lo señalan las Escrituras. Como bien decía nuestro hermano en la oración, la protección de esto protege la familia. Nosotros vemos entonces cómo el mundo está introduciendo ideologías que engañan a las personas y que incluso han logrado engañar a personas que se dicen llamar creyentes. Hace poco había un grupo de supuestos cristianos defendiendo, hermanos, todas estas ideologías, diciéndola que en rigor no eran malas, que había que ser tolerante. Pero, hermanos, la tolerancia no va en el hecho de pensar de que todas estas cosas van a agradar a Dios, sino que hacen todo lo contrario, es deshonrar a Dios. Nosotros acabamos de leer en el libro escuchar la lectura de cómo Dios actuó con el pueblo de Israel en Números. Entonces, si pensemos de que esa situación no lo había dispuesto en el sermón, pero me llamó tanto la atención, que pensemos que si Dios por ese tipo de situaciones fue capaz de juzgar a un pueblo y de raerlos, ¿cuánto más Dios no hará esto por aquellos que pervierten la sana doctrina de Dios? Hermanos, nosotros no hemos visto el rigor de Dios, no lo conocemos, lo hemos escuchado porque la Biblia lo dice, pero ¿qué sabemos nosotros de la justicia de Dios? ¿Qué no sabemos nosotros de la ira de Dios? ¿La conocemos? ¿La hemos visto?
Creo que no, hermanos. Solo la hemos escuchado. Hemos disfrutado de la gracia de Dios todo el tiempo. A cada instante disfrutamos y vemos la gracia de Dios, su amor, su compasión, su bondad. Pero hermanos, entendamos que vendrá el día del Señor, donde Él va a juzgar, hermanos. Por eso no debemos alivianarnos y pensar, no importa si total no pasa nada. Dios no va a hacer nada. Si es que esto se permite es porque será que Dios así lo quiere, porque si no fuera de Dios, Dios no lo permitiría. Hermanos, las herejías y las falsas enseñanzas han entrado a la iglesia desde que comenzó la iglesia en el primer siglo. Y por ende, los apóstoles en su palabra llamaban a los hombres a estar precavidos de estas malas enseñanzas. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado? Sabe que yo participé de una iglesia, pero hacían tal y cual cosa que yo ya no quiero saber nada más de esto. De verdad estoy hastiado de esto, no quiero saber nada más lo que tenga que ver con Dios, con la iglesia y con todo lo que eso signifique. Eso, hermanos, es blasfemar. Permitir que otros blasfemen el nombre de Dios a causa de esto. ¿Debemos permitirlo nosotros? Claro que no, hermanos. Y por eso que es necesario que no dejemos de estar atentos a estas cosas. No dejemos de estar pendientes de lo que las palabras de Dios nos enseñan. Estos engañadores, conocidos también, como lo dice aquí Juan, eran los anticristos. El prefijo, ¿no es cierto?, anti quiere decir ir en contra. Entonces todo esto que menciona el espíritu del anticristo o el anticristo mismo es todo aquello que va en contra de Cristo, en contra de lo que el Señor hizo. Y por eso dice aquí en este pasaje: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchos siglos, en muchos lugares, se ha enseñado que Jesucristo simplemente ha estado aquí de manera espiritual, que Él no vino en carne, ¿no es cierto? Que Él no vino y resucitó de entre los muertos. Incluso han habido otras enseñanzas de que Él sí vino, pero Él sí murió y su cuerpo sí se descompuso y que no resucitó al tercer día, sino que Él nos espera en la resurrección que vamos a tener todos el día del Señor. Entonces, todas estas enseñanzas, hermanos, son enseñanzas anticristianas, porque no se condicen con las enseñanzas y las doctrinas que fueron enseñados por Jesucristo mismo y por los apóstoles. Y enseñanzas que muchas iglesias permearon y dejaron que se introdujeran con el tiempo. Esto, hermanos, ha lastimado severamente el cuerpo de Cristo, al punto de que hoy en día, si usted busca en algún lugar alguna, llamémoslo así, iglesia, entre comillas, usted puede encontrar de muchas variedades, de muchos estilos, e incluso usted puede buscar una que se acomode a lo que usted quiere. ¿No le gusta que hagan una cosa? Bueno, usted busque y va a encontrar una que se acomode a lo que usted quiere. De hecho, mi esposa hace un tiempo me señalaba de que lamentablemente una colega de ella había ido a una congregación porque le gustaba, porque el pastor solo lo que hablaba era amor, no hablaba de reprensión, no atacaba el pecado. Entonces, hermanos, uno pudiese buscar una iglesia que se acomode a mis preferencias. Si no quiero que en aquel lugar donde vayan me confronten con mi pecado, mejor voy a ir a un lugar en donde simplemente me saluden, me sonrían, me digan que Dios te bendiga, hermano, y simplemente no me hagan confrontarme a la verdad o a la realidad espiritual a la cual estoy viviendo. Triste es esto lo que sucede, hermanos, pero la advertencia es para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros no caigamos en esto. No lleguemos a caer en este tipo de corrupción que ha lastimado severamente durante siglos a muchos hombres y mujeres que han asistido a congregaciones y que se han apartado de ellas en pos de la mentira.
en pos, como dice la palabra, del anticristo. ¿Y por qué digo que se han apartado? Porque han sido engañados, hermanos. Hay personas que no se apartan para transformarse en alguien que enseña esta mentira, sino porque simplemente consideran que todo esto ha sido un engaño para sus vidas. Personas que han sido lastimadas severamente, incluso con falsas sanaciones, haciéndolas creer que estaban sanas y simplemente nunca lo estuvieron. Entonces, hermanos, esto es serio y grave a la vez, porque esto ha lastimado el cuerpo de Cristo. Por eso en el verso 8 Juan dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hacen llamado a que nosotros estemos pendientes, atentos, el peligro de perder lo que ya se ha ganado. ¿Qué quiere decir esto? Prestar atención. Los falsos maestros ofrecen algo que quizás nosotros no tenemos o que quizás no poseemos o queremos poseer, y nos están ofreciendo una realidad distinta a la que nosotros tenemos. El falso maestro siempre va a tender a buscar que yo esté más agradado, más cómodo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces es duro que la persona que está delante siempre nos confronte en nuestro pecado. Es duro y quizás a muchos quizás no le gusta. Y probablemente muchas personas que no le gusta deciden ir a un lugar en donde no le digan nada de esto. Por eso, hermanos, es que es necesario que estemos alerta. Segunda de Pedro 1:1 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo. El galardón que tenemos de nuestro Señor es grande, hermanos. Por eso que debemos resguardar la sana doctrina de Dios. La palabra de Dios merece y debe ser guardada con seriedad. Qué trágico, hermanos, es cuando siervos de Dios que trabajan fielmente para edificar una iglesia y luego la obra es destruida, es arrasada por una falsa enseñanza, porque muchos son arrastrados por falsos maestros que su único deseo es, muchos de ellos, es atesorar dinero para ellos, riquezas, en pos, ¿no es cierto?, de aquellas personas que no tienen una fe firme y una fe férrea, muchos de ellos por ser personas nuevas en la fe. Por eso, hermanos, debemos siempre estar pendientes y orar por aquellos que sobre todo están conociendo la fe, para que Dios afirme sus pasos, hermanos, para que no sean arrastrados por todas estas falsas enseñanzas a las cuales pueden estar expuestos. Y ahora, hermanos, voy a saltarme un poco al verso 10. Dice: si alguno, voy a volver al anterior de todas maneras, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hermano, usted puede decir: pero yo en mi casa no recibo a nadie, vienen los hermanos, parte de mi familia. Hermano, pero cuando usted entra a YouTube o entra a algún lugar y empieza a escuchar lo que otro está predicando o empieza a leer lo que otro está diciendo, usted está abriendo la puerta de su casa para dejar que le enseñen doctrinas, ¿no es cierto?, que si usted no las analiza o no tiene la capacidad de poder entender lo que se le está enseñando perfectamente, puede llevarnos a cometer errores. Y eso ha sucedido, hermanos, ha sucedido mucho. La lectura es algo muy bueno, es algo que siempre fomentamos. Leer un buen libro cristiano es algo beneficioso para nuestra vida espiritual, pero también, hermanos, algo peligroso en cierto modo. Me ha tocado en muchas ocasiones, en búsqueda de algún libro, analizar muchas veces incluso en librerías que hoy en día usted puede buscar en internet. Y buscar un libro a veces de sana doctrina, hermanos, es como buscar una aguja en un pajar. Usted busca algo, una piedra preciosa en medio del barro, en medio de la tierra, en medio de una selva
de muchos libros que lamentablemente su enseñanza no es buena. Entonces, hermanos, yo puedo sentirme inspirado por el título de un libro que me dice que quiere que saque lo mejor de mí, ¿no es cierto?, para el día de mañana, que me transforme en un campeón, que saque lo mejor de mi vida en esta tierra. Y me pueden estar enseñando cosas que a la apariencia pueden parecer reales y acorde a las Escrituras, pero estarme apartando de la centralidad de Cristo, hermanos. Permanecer en muchos aspectos apegados a la Biblia, pero apartados de Cristo, hermanos. Y eso es lo peligroso. Por eso es que estas doctrinas no buscan ser herejías visiblemente expuestas para que yo diga, realmente esto está mal. No, hermanos, son sutiles. Porque cuando yo aparto a Cristo del centro, estoy apartándome de Dios, estoy apartándome de la vida. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que leemos, mucho cuidado con lo que miramos también. ¿Por qué digo esto? Yo, antes de leer un libro, lo primero que hago es analizar el autor. ¿Quién es el autor? ¿Qué cree? ¿Cuál es su cosmovisión? Si se congrega o no se congrega. Porque perfectamente puede ser un laico que escriba y puede escribir hermoso, palabras que suenan muy lindas a mis oídos, pero no conozco su realidad como creyente, si tiene algún respaldo, si es recomendado por otros para que yo pueda leer de él. Estemos alerta, hermanos. Es importante esto para su vida espiritual, para la vida espiritual de la iglesia. A veces palabras pueden parecer hermosas, pero quien lo está diciendo realmente tiene convicciones de muchas cosas erradas. Por eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y por eso iba al punto 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es decirle bienvenidos a nuestra casa. Bienvenido a su vida, al poder exponerse, ¿no es cierto?, de todo esto. Ahora, el Internet es lo mismo. Hace años atrás era impensado que yo iba a poder poner una predicación del pastor que a mí se me ocurriese. Era impensado, hermano. Simplemente a lo más uno podía escuchar un cassette, si algunos se acuerdan de lo que es un cassette aquí, o un CD, etcétera, de una predicación que se la prestó a alguien. Y era la manera en la cual uno podía acceder a ciertos recursos. Pero hoy en día no, hermanos. Usted puede acceder a todo lo que usted disponga, por ende debemos estar más alertas. No porque alguien se diga simplemente yo soy un cristiano y que lo está escuchando hablar de Dios, yo simplemente voy a tomar todo lo que dice y voy a decir sí, amén a todo. No, hermanos. Tenemos el deber de analizar lo que estamos escuchando y juzgar con justo juicio, porque tenemos la capacidad dada por la palabra para discernir lo que estamos oyendo. El problema es que cuando no tengo la capacidad, por mi falta de conocimiento, de entender todo lo que me está diciendo, yo puedo filtrar algunas cosas que no están correctas de acuerdo a la doctrina. Por eso, hermanos, que nuestra primera misión es ir siempre a la palabra. Esa es nuestra misión, ese es nuestro fin principal. La palabra de Dios va a ser la lumbrera que nos va a mostrar toda la verdad. Cuando nosotros estamos y ya conocemos la doctrina y conocemos la palabra y escuchamos algo que no está bien, nos suenan las alertas, ¿no es cierto? Recordaba, ¿no es cierto?, como recordaba de niño cuando el chapulín, ¿no es cierto?, le sonaba la antenita cuando pasaba algo extraño. Bueno, en nosotros pudiese suceder algo así. Cuando conocemos la doctrina, hermanos, porque es necesario que estemos alerta de todas estas enseñanzas que en el mejor de los casos nos puede parecer un poco extraña, pero su fin, hermanos, es apartarnos de la doctrina de Cristo y del Señor. Hay muchas enseñanzas en la Biblia, hermanos, que parecieran que pueden ser a lo mejor a interpretación de cualquiera, pero siempre debemos entender de que la palabra de Dios, como lo enseñamos el jueves, se interpreta a sí misma,
Por ende, no puede ser de interpretación personal. No puede alguien decir y atribuirse la verdad y decir, esto es así, porque a mí se me ocurrió, o porque en mi denominación, o porque yo en mi grupo de amigos creemos esto. No, hermanos, la enseñanza debe ser atribuida a lo que dice y enseña la Biblia. Hoy en día, hermanos, existen muchas denominaciones y lamentablemente dentro de las denominaciones existen las denominaciones liberales, y probablemente usted ha escuchado hablar de esto. Iglesias que tienen libertad para que las personas puedan creer en ciertas cosas de la manera que les convenga, una forma progresista como lo entenderíamos en conceptos más actuales, ¿no es cierto? Pero déjeme decir, hermano, que este progresismo, este modernismo, lo que ha hecho es apartar aquellas iglesias, incluso las históricas, iglesias que han existido durante siglos, apartarlas de la verdad. Usted puede ver como iglesias protestantes históricas, como iglesias luteranas, ¿no es cierto? Algunas iglesias presbiterianas, incluso también algunas iglesias bautistas en Europa, se han apartado completamente de la verdad, hermanos. Completamente. Entonces uno dice, se puede tomar la cabeza, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que dejen que entren herejías dentro de sus congregaciones? Porque simplemente, hermanos, no han tomado en consideración el consejo de Juan, lo que estamos hoy día leyendo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Años y años esas iglesias de hombres fieles enseñando la palabra. Generaciones posteriores han arrastrado a la falsedad a cientos de personas, hermanos. Y hoy en día un hermano nuestro mandaba una foto de una iglesia hermosa presbiteriana donde en sus mejores años estaban llenas, y hoy en día son museos, hermanos. Son verdaderos museos, lugares, templos hermosos arquitectónicamente, pero vacíos, sin personas. ¿Y todo por qué? Porque se dejaron arrastrar por falsas enseñanzas. Se apartaron de la verdad, hermanos. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, apartarnos de la verdad. Por eso debemos estar unidos en esto, en la verdad, en lo que la Biblia nos enseña. En Estados Unidos, hermanos, se generó también una ola gigantesca, ¿no es cierto?, de este neopentecostalismo que ha crecido fuertemente y que lo que hizo fue también generar una ola hacia Sudamérica, en donde hoy en día encontramos montones de iglesias donde abrazan teologías como la teología de la prosperidad, que es una arista dentro de estas tantas enseñanzas falsas y heréticas que engañan a muchos, hermanos. Personas que han sido engañadas al punto de creer que del tamaño de su ofrenda va a ser el tamaño de la bendición que va a recibir. Hermanos, eso es herético, hermanos, eso es hereje. El tratar de pensar de que la bendición de Dios se puede medir en monedas, en pesos, siendo que Dios envió a Cristo, hermanos. ¿Cómo yo voy a reducir lo que Dios me ha dado en una moneda, en un valor en efectivo, en dinero? ¿Cómo no es posible que podamos darnos cuenta de cuán grave es esto, hermanos? Es gravísimo, hermanos. Por eso, si usted en algún minuto conoce a alguna persona que está viviendo en este tipo de lugares, alértele, hermano. Háblele la verdad. Enséñele lo que usted ha aprendido con el tiempo. Porque es necesario que como creyentes también enseñemos la sana doctrina. Si usted tiene un familiar que a lo mejor de alguna manera ha estado en lugares de ese tipo, es usted la persona indicada para hablarle la verdad, hermano. No es otra, es usted, querido hermano o hermana. Entonces, toda esta teología progresista, todo esto, hermanos, ha llevado
a que las iglesias hoy en día sean atacadas por estas falsas enseñanzas, cosa que sucedió también en el primer siglo y de lo cual Juan estaba alertando. Eso quiere decir que en todo tiempo han existido ataques a la sana doctrina. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en relación a aquello? ¿Cómo es que los llama el apóstol Pablo? Anatemas, ¿no es cierto? Malditos incluso, eso quiere decir el término anatema, y lo repite nuevamente. Cualquiera que enseñe una doctrina que se aleje a lo que hemos recibido, sea este anatema. Por eso, hermanos, que los hermanos en aquel tiempo no estaban errados al tener o al ponerse en una posición estoica, ¿no es cierto?, una posición franca, dura, legítima de lo que era la verdad o lo que no era la verdad. Y nosotros como creyentes en este tiempo no debemos cambiar esta postura. Debemos ser fieles a lo que hemos aprendido, al mensaje apostólico y principalmente al mensaje de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. El mensaje del evangelio no ha cambiado, hermanos, y no ha de suavizarse por los tiempos. Los tiempos se han tenido que amoldar al mensaje de la palabra de Dios, pero no al contrario. No debemos amoldar el mensaje a nuestra realidad. Es como decir, como lo que hicieron en estas iglesias históricas que yo le comenzaba, no, es que lo que pasa es que en el antiguo tiempo eran muy duros con las ideologías, entonces hoy en día no podemos ser así. Tenemos que aceptarlos a todos, incluso tenemos que dejar que ellos sean incluso parte del diaconado y del pastorado igual que nosotros, porque eso ha sucedido, hermanos. Hay iglesias en donde homosexuales son pastores dentro de estas iglesias, líderes de congregaciones, y que enseñan estas cosas como si fuera algo natural, parte del cuerpo de Cristo. Me imagino, hermanos, parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser eso posible? Siendo que han sido lamentables los hechos, hermanos, que han sucedido en cuanto a esto. Hermanos, debemos estar alertas. El mensaje de hoy es para que estemos alertas. No pensemos que por el hecho de que somos parte de una iglesia de sana doctrina, yo no voy a poder ser atacado en ninguna parte. No, hermanos. Incluso lo que nosotros decimos, usted tiene el deber de analizarlo. Tiene el deber de escudriñar si es que lo que estamos diciendo está correcto o no. Porque perfectamente puede ser que algo que digamos esté faltando a la verdad. Afortunadamente, cada exposición es grabada y queda el registro de todo esto, ¿no es cierto? Pero, hermanos, eso no es garantía. Debemos siempre nosotros estar alertas a esto. Ahora, como les dije, si yo no tengo una mínima preparación, va a ser imposible que yo pueda distinguir lo que es correcto de lo que es falso. Como le he mencionado en otras ocasiones, la única manera de poder reconocer si yo tengo un billete que es falso es conocer cuál es la textura del original. Una persona, si a usted le entregan un papel como la hoja de esta papel y le dicen, toma, este es un billete, usted lo va a tocar y va a decir, no, esto no es un billete, me está engañando. ¿No es cierto? Los billetes que son como de plástico, los de como de 2.000 pesos, que son de una calidad como un plástico, usted lo va a tocar y va a decir, no, esto es un engaño, esto no es plástico, me están engañando. Es un papel. Entonces, ¿qué nos da la capacidad de reconocer eso? El hecho de que conocemos el original, el que es genuino. Lo conocemos a tal manera que decimos, sí, esto es el original. Asimismo sucede entonces con la palabra, hermanos. Cuando reconocemos la doctrina que viene de la palabra, somos capaces de sensibilizarnos y decir, esto no es correcto, esto es falso, esto no está bien. Y nos permite entonces estar alertas al engaño y a la falsedad. Hermanos, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan, como siempre,
es tajante, ¿no es cierto? No es de plomos, no es de grises. Juan dice, o eres de Dios o eres del diablo. ¿Estás salvado o estás perdido? Está la salvación y está la condenación. Y en esta ocasión dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Simplemente lo dice así. Sin ningún temor, no tiene a Dios, hermanos. Entonces, esa es la importancia, hermanos. Si no tenemos la doctrina de Cristo, no tenemos a Dios. Podemos pensar tener a Dios, puede parecerse a lo que es la doctrina, pero si no lo es una copia falsa de lo que sí es un original. Hermanos, es como aquellas personas que van a algún lugar en Santiago, no voy a dar el nombre del lugar, y se compran una cartera que tiene un emblema de una marca de renombre, y va con su cartera al centro para que la gente piense que tiene una cartera que cuesta $5,000, ¿no es cierto? Pero es una cartera falsa, que incluso la misma persona sabe que es falsa. Solamente es una apariencia. Y de hecho, hermanos, en ese mismo término, a veces las copias han llegado a ser tan buenas que han tenido que venir gente experta para decir, no, esto realmente no es legítimo, es una copia de una cartera original, o de una mochila, o de una joya, o de un reloj, o de lo que sea, hermanos. Eso sucede con el Evangelio, hermanos. Alguien puede venir a enseñarle a usted algo que suena legítimo, suena real, pero no lo está llevando a Cristo. Lo está apartando de la verdad, hermanos. Por eso es necesario que estemos alertas, muy alertas como creyentes, ante todo esto que está sucediendo. Que no estamos ajenos, hermanos. Podemos decir, somos de San Carlos, tenemos nuestra iglesia en un campo, pero no estamos apartados de esto, hermanos. No estamos apartados de esto. Aunque nuestra iglesia estuviese plantada en una urbe llena de calles de cemento, en pleno Santiago, estaríamos igualmente expuestos como lo estamos acá. Porque la exposición no es por el lugar, es por lo que reciben nuestros oídos y nuestros ojos. Por eso, hermanos, debemos guardarnos y apartarnos, ¿no es cierto?, de aquellas cosas. Pero también hay una acción importante, hermanos. Cada uno de nosotros tiene el deber de defender la fe. Es lo que se conoce como la apologética, ¿no es cierto? Nuestra misión es defender la fe. Y ojo, que no significa que esto quiera decir que vamos a andar peleando o que vamos a andar buscando pelea por esto. No, hermanos. Pero es nuestro deber defender nuestra fe ante la falsedad. Si yo veo que alguien está enseñando algo falso, mi deber es confrontar la falsedad con la verdad, con lo que dicen las Escrituras. Pero también eso lleva a cabo, ¿no es cierto?, que nosotros conozcamos entonces, como le dije el ejemplo del billete, conocer la verdad para reconocer. Por eso, hermanos, debemos orar siempre, orar por nuestra iglesia, orar para que nos mantengamos en la sana doctrina, para que ninguno de nosotros se aparte de la verdad, para que Dios guarde a los predicadores, a aquellos que de alguna manera tenemos la gran responsabilidad de enseñar, hermanos. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Si enseño algo errado, no me estoy engañando a mí mismo, sino que también lo estoy engañando a todos, hermanos. Por eso, hermanos, que Dios nos guarde siempre de todo esto. Y tomemos en consideración entonces lo que dice Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y eso es también, esto es algo a considerar, hermano. Si yo dejo pasar todo esto y veo que alguien cree algo que está totalmente errado y lo dejo pasar, me estoy haciendo cómplice de aquello errado que está creyendo. Por eso, hermanos, aparte de estar alerta, debemos también nosotros ser capaces de no participar, sino que de hablar, ¿no es cierto?, cuando es necesario
en contra de estas falsas enseñanzas. Porque si no somos partícipes, como lo dice aquí Juan. Y todo esto lo dice Juan en el contexto de que mantengamos la doctrina sana, que es la que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a Cristo, a nuestro amado Salvador. Hermanos, durante siglos los hermanos se dieron su vida por mantener una doctrina sana. Dios preservó su palabra, como lo estudiamos el día jueves, para que hoy tengamos también una sana doctrina, y es necesario que como creyentes también nosotros preservemos y resguardemos la santa doctrina de nuestro Dios, su palabra, hermanos, de la exposición, ¿no es cierto?, de aquellos que sin ningún tipo de temor engañan a otros con falsas enseñanzas. Amén. Eso quería compartir con ustedes el día de hoy, hermanos. Un mensaje que es necesario, creo yo, a la luz de los tiempos que estamos viviendo y en los cuales también nos ayude a reflexionar sobre esto, sobre la importancia que tiene el mantenernos alertas a las falsas enseñanzas, y como dice y parte diciendo Juan, a que muchos engañadores han salido por el mundo confesando que Jesucristo no es el Señor. No lo hacen, como les dije, de manera explícita, sino que sutilmente han salido por el mundo a engañar, y debemos nosotros estar alertas. Oremos al Señor. Buen Padre, te doy infinitas gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, cuán importante es, Señor, el que podamos comprender, Señor, cuál es tu santa doctrina, la que tú nos dejaste, Señor, en tu palabra escrita, los evangelios, Señor, las cartas de los apóstoles, tu ley, Señor, en la cual tu palabra nos insta a meditar de día y de noche. Padre, cuán importante es que cada uno de nosotros te conozcamos a ti, Señor, y te conozcamos tan profundamente para ser capaces, Señor, de reconocer las falsas enseñanzas. Oh Señor, en aquel tiempo los hermanos luchaban, Señor, con aquellos que llevaban enseñanzas falsas, que apartaban a los hombres y a las mujeres de tu verdad, Señor. Y hoy en día te pedimos que nos ayudes, Señor, para apartarnos, Señor, de todo aquello, Señor, que te falte a ti, Señor. Queremos tener una doctrina correcta y sana, Señor. Por eso pone en nosotros el anhelo y el deseo de ir a tu palabra todos los días, Señor. Aunque el día pueda ser difícil, podemos estar cansados, pero no dejes que nos apartemos de buscarte, Señor, de día, de mañana, incluso hasta de noche, Señor. Meditar en tu santa palabra, Señor. Te ruego por mis hermanos que tú les guardes, Señor. Guárdalos, Señor, del engaño, de la maldad, Señor. Padre, porque el enemigo busca incansablemente el poder apartarnos de ti, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida. Tu palabra, Señor, nos lleva a conocerte a ti. Tu Espíritu Santo nos insta a todo tiempo, Señor, a acercarnos a ti. Pero vemos, Señor, como el enemigo incansablemente está siempre buscando de alguna manera apartar a tus hijos, Señor, apartarnos, Señor, de la verdad. Pero, Dios mío, confiamos que tú nos guardas, Señor, y hacemos caso, Señor, al mensaje de tu palabra, de poder estar siempre dispuestos y atentos, Señor, para poder, Dios mío, defender tu verdad, Señor, tu doctrina, la que nos has dejado en tus santas escrituras. Te ruego por la iglesia, Señor, por cada uno de los hermanos, por los nuevos creyentes, Padre, por aquellos que recién están conociéndote de ti, Señor. Guárdales también, Señor, y ayúdales, Señor, en aquellas cosas que tienen necesidad de conocer.
Ayúdeles también porque todos nosotros en algún minuto fuimos un creyente nuevo. En algún minuto de nuestra vida tuvimos dudas, Señor. Permítenos, Señor, crecer en la verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús.